Buenas noches, hermanos. Somos el matrimonio de Consuelo y José Luis. Estamos en apoyo a la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Eh, esta semana, esta semana corresponde hablar de lo que es el sacramento del matrimonio y por parte del movimiento Juan Pablo II para la familia, nos corresponde hablar de la espiritualidad en la familia. Así es, hermanos, vamos a tomar esta espiritualidad en la familia, ya que muchas familias del mundo entero estamos necesitados de esta luz de Dios para poder tener armonía, comunicación y crecimiento en nuestras familias. Vamos a hacer una oración inicial, hermanos. Nos ponemos en manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, invocamos tu presencia sobre nosotros. Acompáñanos en este momento en que nos disponemos a reflexionar sobre nuestra condición humana. Permítenos descubrir la grandiosidad de nuestro ser. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos valorar la obra de Dios en nosotros. Fortalece nuestra voluntad para que podamos rechazar todo lo que pueda deteriorar nuestra condición de hijos de Dios. Amén. Bueno, hermanos, como les comentaba al principio, esta semana corresponde hablar sobre lo que es el sacramento del matrimonio. Nosotros lo vamos a tocar ligeramente. Es la unión conyugal y tiene su origen en Dios. Es una unión basada en el amor, bendecida por Dios. Al ser sacramental, el vínculo conyugal es para toda la vida. Esto nos trae a la mente, tanto a Consuelo y a mí, que en el matrimonio, que nosotros en cierto momento pensábamos realizar cuando éramos jóvenes, traíamos esa perspectiva de llegar y sí, efectivamente, casarnos por la iglesia, ¿sí? Gracias a Dios lo logramos, gracias a Dios tenemos 35 años ya de casados y estamos ahorita trabajando en esto para ir mejorando poco a poco. Así es, hermanos. Bueno, y en esta parte de sacramento del matrimonio, pues debemos entender y llevar a la luz de Dios justamente el hecho de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y de alguna manera, pues a veces no alcanzamos a comprender cuál es esa complejidad que tenemos como seres humanos, creados por Dios. La célula más pequeña que nos podamos imaginar, hermanos, es compleja. Imaginemos millones de células que tiene nuestro cuerpo. Millones de células que tenemos para estar con vida, que es un milagro, y que de alguna manera pues esa complejidad difícilmente nos ponemos a pensar, a ver en esa complejidad. Viendo esta complejidad de ser humano, nosotros vamos a tener un objetivo, que es conocer las diversas dimensiones de la persona y su interrelación para descubrir y asumir lo que somos. Y así generar una actitud de aceptación hacia los demás. ¿Es el mejor? De alguna manera, estas dimensiones, hermanos, son las que vamos a ir viendo poco a poco, porque aparte de que estamos pues integrados por células y demás células, pues tenemos, una vez que ya nacemos, diferentes dimensiones que conforman nuestra integridad como seres humanos. Como muchos saben, el hecho de compartir, el hecho de vivir en pareja, nos ayuda a ser realmente uno, como Dios lo indicó. Si nosotros, por ejemplo, en estas dimensiones
no alcanzamos a entender lo que tiene la otra pareja o lo que tiene la persona que está con nosotros, o no alcanzamos a entender cómo es que son nuestras actitudes a veces negativas y a veces no evaluamos también las actitudes positivas, entonces esto puede crear un conflicto, y un conflicto entre nosotros como matrimonio, entre nosotros como familia, o bien entre nosotros como la misma sociedad. Si no entendemos la dimensión de cada una de las actitudes que tenemos como personas, seguramente esto se nos va a complicar y podemos tener problemas en la misma sociedad. Así es. Bueno, y antes de seguir avanzando, pues queremos darles las gracias a todos los hermanos que nos acompañan y que de alguna manera, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con confianza lo podamos hacer. Hablando ya un poquito más de esas dimensiones que nos conforman como seres humanos, tenemos la primera de ellas, que es la dimensión física. Dice, el cuerpo del ser humano se integra por la genética, estado de salud, comprensión de la constitución de cuerpo hombre y mujer y los cambios generados por el paso del tiempo, pudiendo llegar así a la armonía de la convivencia familiar de los diferentes integrantes de esta familia. Esto, hermanos, más que nada nos lleva a que de alguna manera pongamos en nuestra mente pues las diferentes edades que tenemos en los integrantes de nuestra familia. No es lo mismo tener un bebé, tener un niño de 8 años, tener un adolescente, tener a una mamá que está en climaterio, a lo mejor un papá que está en jubilación, un abuelito que tiene 90 años, una abuelita que tiene 85, y que todos y cada uno de nosotros, por este paso del tiempo, pues vamos teniendo diferentes cambios en nuestro aspecto físico, en nuestro mover, en nuestra parte de movimiento, en nuestra comida, en diferentes aspectos que nos conforman como esa parte física que somos. Entonces debemos de tratar de comprender este desarrollo que tenemos como seres humanos para que así podamos en este plano de amor pues comprender a mi abuelito que ya tiene 90 años y que ya no se va a mover como el niño que tiene 8, que ya no va a comer tampoco igual, que ya no se va a divertir igual, que de alguna manera todos estos pasos del tiempo, todas estas edades, todas estas facetas de nuestra vida van generando cambios y que nosotros, si nos ponemos en el amor de Dios, pues debiéramos comprender para tener una mejor comunicación con nuestra familia, una mejor armonía en la familia. Esta es la intención, que comprendamos este aspecto físico. ¿Y por qué no? Esta parte incluso de salud, como está al principio de este texto, ¿no? Que de alguna manera esta salud, bueno, pues algunos, gracias a Dios, nacemos así como que a lo mejor no nos duele nada. Pero ¿qué pasa cuando alguna de las familias a lo mejor tiene un integrante con una capacidad diferente y que de repente no podemos lidiar con eso, no sabemos lidiar con eso, no nos inquietamos por buscar información y ver cómo integrarnos como familia, porque somos eso, una familia? Y fuera de eso, pues a lo mejor delegamos en muchos de los ámbitos a esta persona que integra a nuestra familia. ¿Qué pasa incluso cuando a lo mejor tenemos buena salud, pero por algún accidente o por alguna enfermedad, alguno de nosotros llega a quedar con cierta secuela de salud? Entonces de repente pues ya a lo mejor mi papá ya no es el mismo, ¿no? Porque resulta que ahora pues ya tiene una dificultad para moverse, o ya tiene una dificultad para hablar, en fin. Son todos estos aspectos que debemos considerar y que no siempre van a estar al 100% bien. En cualquier momento de nuestra vida todos estamos expuestos a que tengamos este tipo de cambios, ¿no? Y que la familia debe ser amorosa, debe ser acogedora para soportar, para comprender, para llevar a cabo pues todos estos cambios que vamos teniendo en nuestro aspecto físico.
Y además es importante recordar que las dimensiones nos vienen a identificar como personas en diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Esto quiere decir que nos esforzamos por ser bien o estar bien de salud para nosotros poder desarrollar una actividad. Si nosotros tenemos alguna enfermedad o descuidamos nuestro cuerpo, que Dios nos lo dio precisamente para cuidarlo, y lo descuidamos, seguramente tendremos alguna afección en la salud y seguramente esa salud nos va a impedir que hagamos una buena dinámica de matrimonio, ya sea con un esposo o con hijos. ¿Por qué? Porque no estamos al 100% y no cumplimos las expectativas de ser mejores como personas. No hay que perder de vista que las dimensiones, en este caso, nos van a dar esa perspectiva. El ver cómo están identificadas en mí y en la otra persona para tener una buena relación entre familias. Uno de los puntos también físicos es que la estructura corporal femenina es más flexible, es más suave, con más grasa, es la que le prepara para la reproducción. En cambio, el cuerpo masculino es más musculoso, más firme. Eso lo prepara para una función laboral de esfuerzo y trabajo físico. Así es, hermanos, son muchos cambios. Nuevamente agradeciendo a todos ustedes y esperamos que sea de su agrado y de su conocimiento, que sea de producción todo esto que estamos nosotros tratando de compartir con mucho amor. Otra de las dimensiones es la dimensión emocional. El hombre experimenta emociones, afectos y sentimientos. Las emociones son impulsivas y pasajeras. Si las emociones y los afectos son permanentes, se convierten en sentimientos y estos marcan nuestro actuar, nuestro proceder para con todas las personas que nos rodean. Y bueno, a mayores pensamientos positivos tengamos, mayor armonía tendrá nuestra familia, pero a menores pensamientos positivos, pues obviamente nuestra armonía será mucho menor, porque siempre vamos a estar en conflicto, siempre vamos a estar en esta parte emocional, pues a lo mejor de tristezas, de enojos, de venganzas, de corajes, que obviamente pues ya al irlas mencionando simplemente no dejan nada grato. Entonces, de alguna manera nosotros también debemos poner con mucho amor esta comprensión de lo que experimentamos. Aquí algo de muy importante que tenemos que ver es que nuestras emociones se van formando pues desde antes de nacer, con aquello que nuestros padres sienten desde el momento en que estamos nosotros por llegar a este mundo, ¿no? Y bueno, de esta manera es como esta parte emocional, una vez que nacemos, pues se va complementando con todo lo que vamos viviendo día a día y mucho de lo que tenemos a las diferentes edades en nuestro proceder se debe precisamente a esta situación de emociones. Cabe aclarar también que esta dimensión es una dimensión compleja porque se refiere a la persona, al interior de la persona, al interior muy, muy interior de nuestros conceptos propios que a veces nos cuesta mucho trabajo liberar, que a veces nos cuesta mucho trabajo compartir. Y esto no es de hoy, esto es desde que nacemos y empezamos a tener contacto con el medio ambiente, vamos creando conceptos de sentimiento, conceptos de sentir, conceptos de emoción, conceptos de ser fuertes, ¿no? Entonces, todo este tipo de actitudes que se van dando a nuestra vida diaria, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, nos va forjando como seres humanos y nos va forjando como seres humanos emocionales, en donde, como dice Chelo, necesitamos ser muy afectos a poder controlar nuestras emociones por lo fuertes que son. Seguramente nosotros en algún momento dado pues nos hemos enojado y de repente enojamos y decimos muchas cosas feas y herimos sentimientos. Cuando ya lo dijimos y herimos los sentimientos, eso nos crea una problemática interna y no solamente a mí en lo personal, porque ya que pasó, a mí en lo personal, porque ya que pasó, pues me siento mal y dije, caray, ¿por qué lo tuve que decir, no? Y imagínate cuando yo se lo tengo que decir a mi esposa cuando estoy enojado, ya mejor ahorita trato de quedarme callado y bueno, ya no es tanto
discutir, porque el poder controlar una emoción sí es complejo, pero debemos tener como seres humanos la interesa para poder sacar adelante esa actividad de control en las emociones que son furtivas. Así es, hermanos. Y de alguna manera esto que estamos comentando, si logramos ponerlo en nuestra vida y que nuestros sentimientos son el resultado de esas emociones, debemos tener mucho cuidado como padres de familia. ¿Por qué? Porque en esos sentimientos, pues es desgastante, ¿verdad? De alguna manera tener a lo mejor a un papá gruñón toda la vida, ¿no? Tener a una mamá gruñona toda la vida, o tener a un papá, pues que, bueno, no, simplemente tanta inseguridad y demás que no sabe poner límites a los hijos, o tampoco a la esposa, ¿no? Porque todo, desde que dos personas se relacionan, debe de haber ciertos límites, límites de amor. Entonces, estos sentimientos nos están marcando lo que es nuestro proceder y nuestro actuar en todo nuestro ámbito. Llámese trabajo, llámese escuela, llámese amigos, llámese familia. Entonces, de alguna manera tenemos que ir limpiando, por así decirlo, todas esas emociones tóxicas, esas emociones que no nos dejan ningún sentimiento bueno y que más bien nos van generando ese mal actuar en nuestra familia. Es importante señalar y que quede muy claro para nosotros, no como hombres o para mujeres, lo que sentimos es solo responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Es responsabilidad de cada persona y es responsabilidad propia, que no tomemos las cosas en cuanto a alguna emoción, dejemos palabras fuertes a la hora de la emoción y que después tratemos de echar la culpa a la persona de enfrente o a la vecina o al otro vecino. No, lo que sentimos y lo que decimos es una propiedad interna, es lo que tenemos que cuidar para ser mejores. Y también hay que recordar que la felicidad depende de lo que sentimos y lo que sentimos depende en gran medida de lo que pensamos. Así es, hermanos, pues esperemos que esta dimensión haya quedado un poquito en ese tintero también para que nosotros vayamos investigando, vayamos haciendo esa investigación incluso en nuestra mente, en nuestro cuerpo, para ver qué es lo que siento, qué es lo que pienso y de esa manera estoy actuando. ¿Qué es lo que siento y qué es lo que pienso? Pues es muy importante, sobre todo para este tema que tenemos de familia, porque en las familias es donde nos interesa mucho aterrizar estos sentimientos y pensamientos para tener buena comunicación. Otra de las dimensiones que vamos a tratar un poco sería la dimensión psíquica. Esta, pues igual que todas, ¿verdad? No deja de ser compleja. Esta se va a referir al entendimiento de hombres y mujeres, que es la capacidad que tenemos para pensar, para generar ideas, asociarlas, hacer juicios y actuar de acuerdo a la propia voluntad. Fíjense que esto es muy importante, porque nuestro actuar, ya cuando pasamos sobre todo a la etapa de adolescentes, ya tenemos voluntad de nuestro actuar, de nuestro proceder. Todavía cuando somos niños como que actuamos mucho a capricho y actuamos mucho a lo que me da resultado. Si me ha dado resultado el que pataleo, pues voy a patalear. Si me ha dado resultado el gritar, pues voy a gritar. Pero si de alguna manera nosotros, padres de familia, estamos conscientes de esto, vamos a tratar de ir educando también esto en nuestros hijos y que ellos desde temprana edad también sepan lo que es esa voluntad y actuar con esa voluntad que finalmente sería una madurez para pues, nuestras decisiones y nuestro proceder. Dice, nuestra mente va almacenando las experiencias y esto condiciona mi interpretación de la realidad. Fíjense esto qué importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera desde antes de nacer nosotros tenemos una huella psíquica, es decir, una huella que se queda ahí para mi actuar y mi proceder de ese futuro que voy a tener en la vida.
¿Cómo va a ser esto? Pues a través de los sentimientos de nuestra madre y de nuestro padre y de todas las personas que están alrededor de esta mamita que está esperando un bebé. Una vez que nacemos, entonces empieza el desarrollo de esta psique o de esta dimensión psíquica, donde ya vamos a tener esta parte consciente, inconsciente y subconsciente. Y nosotros, sin saberlo o sin darnos cuenta, pues de alguna manera vamos conduciéndonos por esta vida a través de este cuerpo psíquico. Nosotros muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a veces decimos, ay, yo no quiero ser así. Y me doy vuelta y ya estoy siendo la misma de siempre. Ay, pero es que no, yo no quiero ser así. Y vuelvo a repetirlo. Y sin embargo, mis acciones siguen siendo las de siempre. ¿Por qué? Porque tenemos esa huella psicológica que de alguna manera ha venido como experiencia en las diferentes etapas de mi vida. Y de alguna forma, bueno, pues aquí salen también a lo mejor pues las personas que tenemos éxito, las personas que tenemos traumas, las personas que tenemos problemas para resolver nuestra vida. ¿Por qué? Por esas experiencias que de alguna manera nos vienen dando los papás, nos vienen dando los hermanos, nos vienen dando los abuelitos, en fin, todas esas experiencias de mi medio y que me van marcando y que de alguna manera pues a lo mejor tenemos en un futuro a una Consuelo que va a ser triste, alguna Consuelo que va a ser a lo mejor alegre, alguna Consuelo que va a ser indecisa o alguna Consuelo que va a ser pues muy asertiva, todo dependiendo de las condiciones o de las experiencias que estuve viviendo desde antes de nacer hasta la edad que ahorita tenga. Entonces esto es muy importante para nosotros, papitos. ¿Por qué? Porque a través de esa voluntad que tenemos y de ese conocimiento que nos estamos haciendo llegar, pues ahora vamos a saber que nuestras experiencias que les demos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, pues va a marcar mi actuar, mi proceder, va a marcar la forma en que yo esté percibiendo la realidad. Entonces, de alguna manera, ese no sé, no quiero ser así, pues a veces me tengo que detener y decir, a ver, ¿cómo es que no quieres ser? ¿No quieres ser enojona? ¿De dónde viene lo enojón? ¿Por qué te enojas con tus hijos? ¿Por qué te enojas con tu esposo? Y de alguna manera tratar de ir viendo si es que puedo descubrir un antecedente de cómo fue pasando eso en mi vida. Y si no, por lo menos tener bien consciente que yo en esta parte psíquica no quiero eso en mi vida y debo de actuar de alguna forma para que pueda yo actuar de una manera diferente, más sana, más madura, más armoniosa y amorosa con los que me rodean. Es importante también mencionar, como dice Chelo, que las experiencias vividas en el pasado pueden condicionar la manera de interpretar el presente. Yo lo afirmaría, yo diría que todo lo que nos sucede en el pasado obviamente nos marca para ser estas personas que hoy somos en el presente, ¿no? Seguramente lo que nos sucedió de niños, en algún momento que por aquellos que sufrimos algunos golpes o por aquellos que sufrimos un trauma de que a lo mejor a cierta edad nuestra madre murió y que de repente lo traemos todos los días, y es que si viniera ahorita mi mamá, pues yo le estuviera dando muchas cosas y a lo mejor no le damos nada, ¿verdad? Porque la misma tarea del día a día nos atrae a estar con nuestra familia y de repente no damos un acercamiento o acompañamiento a nuestros padres por todas las situaciones que traemos, no por el trabajo, porque tenemos algún compromiso con los hijos o porque realmente nos falta dinero, situaciones que se van complicando y que también siguen siendo situaciones del pasado. A veces por ahí me decía alguien, pues ¿para qué le estudias? ¿No? Yo creo que con lo que ya tienes suficiente para vivir. Desafortunadamente en esta vida material tenemos que trabajar para poder más o menos vivir cómodos y también a veces hasta para de repente empezar a comer algo, ¿no? También déjenme compartirles así rápido que recuerdo cuando era niño, de repente en la casa a veces no había que comer y nos compraban 2 kilos de masa. Mi mamá hacía tortillas a mano
y le ponían manteca, porque no había para aceite, le ponían manteca y salecita, y perdón, y era lo que comíamos, ¿no? Con un café que ahora se me toca, ¿no? Pero realmente son situaciones que se dan y que nos van marcando y que yo digo, cuando yo crezca que mis hijos no padezcan eso que yo padecí, casi siempre lo decimos como papás, pero nos cuesta mucho trabajo complementar esa situación, a veces por nuestro egoísmo, a veces por nuestras situaciones, ¿no? Que no recibimos un cariño de niños que ahora nos hace falta y que a veces no expresamos a la pareja y que a veces no expresamos a los hijos. Esas situaciones son las que nos marcan, pero debemos entender una cosa, la dimensión psíquica nos ayuda a superar esta situación siempre y cuando queramos hacerlo y a través de oraciones con Dios nuestro Señor seguramente tenemos que hacer un cambio convencidos de que vamos a poder ser mejores como personas para tener una mejor convivencia. Así es, hermanos. De alguna manera la dimensión psíquica debe dejarnos claro que es esa forma de pensar que tenemos, esa forma de que generamos ideas, esa forma en la cual yo voy a actuar y a proceder con los que me rodean, y que se trata de que sea lo mejor posible, de acuerdo a una voluntad que también Dios nos ha dado para que seamos maduros y que seamos esta parte compartida con todos aquellos que nos rodean, esta parte de servicio con todos aquellos que me rodean. Y también hay que recordar que a veces nuestros traumas o nuestras situaciones de vida anterior o pasada seguramente nos dejaron algún temor y algún miedo. Y a veces esos miedos nos crean inseguridad, ¿no? Porque no sé si les ha pasado como hombres el hecho de que a veces se va la esposa a ver algunas cosas mientras nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando y de repente pues ya se tardó, ¿verdad? Y lo primero que nos viene a la mente, ¿y dónde se fue? Pues que cuando sabemos que fue a una situación que sí pudo haber cumplido, ¿no? Y casi siempre la mujer cuando va a ver a hacer una actividad y regresa, siempre regresa a gusto, ¿no? Regresa a gusto porque supongo que viene a ver a su familia, que viene a caer en lo que es el concepto familiar entre esposo e hijos, y de repente cuando nosotros los vemos contentos como hombres y sabemos que no identificamos dónde estaba, de repente nos sentimos mal y decimos, creo que me está engañando, cuando que realmente no es así, realmente nuestros miedos y nuestras inseguridades nos llevaron a pensar eso. Nuestro concepto psíquico nos obligó a través de lo que nos dimos de aquellos entonces en una situación de inseguridad que ahora se viene reforzando, pero debemos superarlo, debemos ser mejores para obviamente vivir mejor en familia. Así es, hermanos. Una dimensión más es la dimensión sociológica. Fuimos creados para nacer, crecer, vivir y desarrollarnos en contacto con otros, en el seno de una familia. Fíjense esto qué bonito, ¿no? En el seno de una familia y en un marco de la sociedad. Nuestra familia nos acoge y educa. Esto me encanta también, ¿por qué? Porque dice, la familia nos acoge y educa, pero finalmente es lo que quisiéramos todos, ¿no? Desafortunadamente no todas las familias nos acogen y educan. De tal forma que condiciona nuestros pensamientos, nuestras acciones y en general la forma de conducirnos por la vida. Pero lo mismo pasa con los grupos de escuela, de amigos y de sociedad en general. ¿Qué es esto? Bueno, pues que como seres humanos nacemos en una familia y que esta familia, les decía, pues se espera que nos acoja con amor y que de alguna manera nos dé estas enseñanzas, primeras enseñanzas, pues con amor. Pero ya que estamos más grandecitos y que empezamos a ir incluso desde la guardería, que ahora están las guarderías, ¿no? La escuela primaria, la secundaria y otros niveles de escuela, pues vamos teniendo también un aprendizaje por parte de todas estas personas que nos rodean. Y pareciera mentira, pero bueno, de repente en la escuela misma tenemos a un maestro o a una maestra que finalmente se está relacionando con nosotros de acuerdo a una historia de vida de esa persona. Y esa historia de vida también nos repercute a nosotros. Y así es como vemos al maestro intransigente, al maestro voluntarioso, al maestro que comparte, o en fin, tantas cosas o adjetivos que podemos agregar ahorita a los maestros. Pero todo eso también nos viene a dejar marcados. ¿Quién no de nosotros recuerda a lo mejor
algún maestro del cual dijimos, cuando sea grande, yo quiero ser como él o como ella. Pero ¿quién de nosotros también no tenemos ese recuerdo de aquel maestro o maestra que dijimos, pero cuando sea grande, creo que lo quiero matar? ¿Por qué? Porque nos hizo mucho daño en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro actuar. Y forma parte de esas experiencias que veníamos comentando, pues para mi proceder en un futuro. ¿Qué quiere decir también con esto? Que de alguna manera en esta dimensión, cuando yo voy, pues ahora sí que localizando todos estos puntos rojos, debo tener esa suficiente madurez propia o con la familia para salir de estos puntos rojos que me marcaron. Lo mismo pasa con amigos. Aquellos amigos que se burlaron de que yo llevaba lentes, aquellos amigos que se burlaron porque yo era gordita, aquellos amigos que se burlaron incluso porque yo era muy flaquita. En fin, ¿qué cosa o qué aspectos fuimos viviendo con los amigos y que nos marcaron y que sin darnos cuenta están siendo parte de mi proceder con mi familia actualmente? Esta sociedad que con sus juicios y sus prejuicios y demás, pues también me va involucrando en este actuar, ¿verdad? Y que de alguna manera a veces no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor con el vecino precisamente, a lo mejor pues con lo que ahorita está pasando, a lo mejor con esta pandemia, ¿no? Y que se interrelacionan tantos factores, simplemente con esta pandemia. Pues lo ponemos a lo mejor todo en manos de Dios, a lo mejor decimos pues es una guerra mundial, a lo mejor decimos pues es un castigo de Dios, a lo mejor no sé qué tantos comentarios podamos tener en este proceder, en este actuar, pero todo, créanlo, va a estar relacionado con aquellas experiencias que hemos tenido en nuestra vida. De alguna manera, esta dimensión sociológica se integra por todos estos aspectos y viene a formar parte de este ser que soy y de este ser que me tengo que comprender a mí mismo, a mí misma, para poder tener una mejor comunicación con mi esposo, con mis hijos y con el mundo entero. Sí, también es importante mencionar que Dios nos creó como hombres y también nos creó para vivir acompañados. El hombre no puede estar solo, ¿no? Entonces, cuando nos creó a la mujer, creo que en ese entonces el hombre fue feliz. Hoy seguramente también lo somos, pero también hay que identificar que esta dimensión sociológica, a veces el convivir con las personas, el convivir con otros seres humanos, que son diferentes a nosotros, que tienen formas de pensar diferentes, que a lo mejor su vida fue más cómoda y que no tuvieron ningún sufrimiento, pero a veces su egoísmo, a veces sus malas vibraciones nos la transmiten a nosotros y nos la transmiten en un sarcasmo, en una situación de desafecto, en una situación de lastimar. Y tristemente nos damos cuenta que a veces nos enrolamos nosotros en ese aspecto y queremos criticar y golpear a esta persona, pero no vale la pena. Seguramente esto de la dimensión sociológica nos debe enseñar junto con las otras dimensiones a entender qué fue lo que pasó en la vida de esta persona y seguramente no lo vamos a saber, pero vamos a procurar ser más conscientes y respetuosos de su forma de actuar y no enrolarnos en situaciones que no nos corresponden a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enrolamos, seguramente tenemos una familia y seguramente si llegamos a tener situaciones de golpes o situaciones de gritos o situaciones de agredir a otras personas, pues nuestros hijos nos ven, nuestra esposa nos ve. Entonces, ¿qué felicidad podemos encontrar en eso? Seguramente nada. Para ser mejores tenemos que cambiar, para ser mejores tenemos que recomponer nuestras situaciones y reconocer que el ser humano como tal, y es el hermano que tengamos más cerca y el vecino y todos ellos, deben merecer un respeto y una dignidad, pero también nosotros lo debemos merecer y debemos ser más conscientes para un mejor manejo de estas dimensiones. Así es, hermanos. Bueno, vamos a ir tratando ya de concluir nuestro tema de las dimensiones que integran al ser humano. Obviamente existen a lo mejor muchos más aspectos que pudiéramos tratar como seres humanos, pero dentro de lo que necesitamos saber
como familia, como esposo, como esposa o como hijos de familia, pues están estas dimensiones que hemos enfocado. Esta parte física que, como ya decíamos, pues es de vital importancia para que nosotros nos sintamos pues comprendidos y acogidos en lo que nos está pasando, ¿verdad? Y no que de alguna manera, pues les decía, a lo mejor tenemos el climaterio y tenemos un bochorno de aquellos fuertes y el otro dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o qué tienes, no? O los hijos igual, ¿no? Que de repente a todos nos dicen, es que estás menopáusica, ¿no? Pero a veces no sabemos ni siquiera lo que implica esa palabrita, sin embargo ya la estamos diciendo. Y ya la estamos diciendo, ¿y qué me hace sentir y pensar esa palabrita, no? ¿Qué emociones me hace despertar esa palabrita? Que a lo mejor no me agradan mucho. Y como no me agradan mucho, pues a lo mejor ya voy a tener un proceder, un actuar, unas palabras que no van a ser tampoco agradables, ¿no? ¿Qué me está dejando esta parte psíquica y sociológica, pues para que de alguna manera podamos ser mejores padres de familia? Porque en nuestras manos está, hermanos, el llevar adelante de la mano a nuestros hijos en esta educación espiritual, en esta educación que de alguna manera nosotros tenemos que conocernos como personas. Como seres humanos, pues ya por instinto debemos o tenemos esa inquietud de conocernos físicamente. Pero esta parte a lo mejor psíquica, emocional y sociológica, la vamos pasando, la vamos viviendo, pero no nos tratamos de aterrizar y decir, pues emocionalmente soy así, psíquicamente soy así y sociológicamente soy así. Como que nos enfocamos un poquito más a este aspecto físico, ¿no? Incluso en cómo vernos mejor, cómo estar mejor posiblemente físicamente, pero de las otras dimensiones no. Y sin embargo, todas ellas están interactuando, todas ellas están siendo esta parte compleja que nos forma como seres humanos, que nos hace esta complejidad de ser humanos. Y que en esta complejidad pues tenemos que convivir y tenemos que compartir. Y ese compartir en familia pues queremos que sea de la mejor manera, que sea con el amor de Dios, porque el amor a manera humana pues como que de repente sentimos que se acaba, ¿no? Pero el amor de Dios no se acaba, hermanos. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es personal. Entonces esta parte tenemos que aplicarla, ¿no? Este amor, este perdón que Dios nos enseña a tener en familia y que de alguna manera pues es lo que nos va a hacer mejores familias cada vez, que es lo que necesita este mundo, si no mal vamos entendiendo, ¿verdad? Todo mundo quisiéramos llegar a lo mejor del trabajo, de la escuela o de donde tengamos que salir al día a día y llegar a un lugar donde se respire paz, donde se respire tranquilidad, donde yo sienta que llego a mi espacio, que yo llego y me siento escuchada o escuchado, que yo llegue a mi casa y la sienta mía, ¿no? Y no que muchas veces salimos del trabajo, de donde venimos y decimos, no quiero ni llegar, no quiero ni ver lo que está ahí, o no menos convivir con lo que está ahí, ¿no? Entonces, qué triste, porque eso nos va, pues, orillando a que tengamos otros caminos que no son los más sanos para ninguna de nuestras edades. Si lo vemos desde niños, pues no es lo más sano que el niño se salga, ¿verdad? El adolescente menos, que ya menos y menos quiere estar en casa, el esposo o la esposa que ya no quieren llegar tampoco a la casa, o que los abuelitos a lo mejor ya se tienen que ir a un asilo, ¿no? Eso no es lo mejor, eso no es lo que Dios quiere para esta complejidad humana, pero que la debemos entender de la mano de Él, comprender de la mano de Él y convivir entre todos de la mano de Él. Y más bien sacar esas ventajas, sacar esos pues avances que vamos teniendo de todos y cada uno de los integrantes de nuestra familia. Porque todos, hermanos, tenemos limitaciones, sí, pero también tenemos grandezas. Y en nuestro mejor momento de amor
que debe ser, yo creo que diario, a cada momento, debemos sacar esos momentos buenos de nuestras personas amadas, de esa familia que tenemos y que a veces no valoramos. Claro, esto que dice Consuelo y como cierre suena muy interesante. Cabe aclarar que es importante valorar la rica complejidad de la persona, las diferencias entre hombre y mujer, que también es importante ver la diversidad de pensamientos, de sentimientos, de ideas propias que a veces como hombres no permitimos que a veces la mujer los exprese, o a veces como mujeres se cierran mucho a aperturar su afección, dar afecto a su marido de repente, ¿no? Yo creo que es en ambos casos, entender bien a la mujer, entender bien al hombre y sobre todo entender bien nuestros sentimientos de desarrollo y crecimiento para ser mejores en esto. La diversidad, todo lo que se dé diferencias, seguramente lo tendremos que platicar para poder llevar a cabo acuerdos que nos convengan y que nos hagan personas realmente emocionales, realmente prácticas, realmente con muchos resultados que sean positivos para la familia. Eso es lo importante y eso es lo interesante. También cabe aclarar que necesitamos valorarnos, necesitamos querernos, necesitamos aceptarnos, aceptar también nuestras limitaciones y cualidades. Y de repente, cuando hay una limitación, ya sea del esposo o la esposa, por ahí siempre atacamos cuando hay algo negativo. Eso, tratar de evitarlo, yo sé que es difícil, pero al final de cuentas nos debe llevar a una mejor convivencia. Creo que ese es un punto bien importante. En este momento les vamos a pasar un video, véanlo por favor y regresamos con ustedes. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él. Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Sets de vídeo. Sí, ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan? ¿En Twitter? Muy bien, sigue cenando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En la fiesta. ¿Tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió magis. No. No lo sabes. No, no tengo ni ¿Cuál idea. es el grupo favorito de tu hijo? Uf, Lo siento, Eva, tienes que abandonar. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? no tengo ni idea. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. Yo hablo con ellos por eso. El libro de la selva. ¿Es eso? ¿Me lo expliqué? ¿Dónde se fueron tus padres de viaje? A Valencia. No sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus hermanos? ¿Qué estabas diciendo tu hermano? ¿Cómo con tus padres a la escuela? ¿Se quedaron casados? ¿Cuándo vimos eso en la televisión? Hay algo que
esposa.